Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos una vez más en nuestro tercer módulo de nutrición vegetal. En esta vez el tema que vamos a desarrollar es el rol esencial de los micronutrientes. Las sesiones anteriores trabajamos nutrición general y macronutrientes y hoy nos vamos a enfocar en el rol de los micronutrientes. Mi nombre es Ariel Steven Aguilar Marín, soy el líder de investigación de INGEPLAN para suelos, aguas y fertirriego, ingeniero agrónomo y actualmente estoy cursando mi maestría en ciencias agrarias. Como les venía mencionando, nuestro tema de hoy es micronutrientes. Ya hablamos de macronutrientes y nos vamos a enfocar en los micronutrientes. Por definición, los micronutrientes en los cultivos son aquellos nutrientes que la planta requiere, pero en muy bajas cantidades. El término micro no significa que realmente no lo requieran, sino simplemente que se encuentran en bajas cantidades. Esto se acuñó a que cuando se hacían los contenidos nutricionales, cuando se hacían análisis foliares de las plantas, eran elementos que en su proporción o en relación a los macroelementos se encontraban contenidos en bajas cantidades, hablando más o menos del 10 al 15% de una planta. Sin embargo, es fundamental y no nos podemos olvidar de ello, de que la planta requiere de 17 elementos. Aunque estos microelementos están en una porción mucho más pequeña en nuestras plantas, son fundamentales para un gran número de procesos que sin ellos realmente no podríamos tener desarrollo de cultivos. Cada uno de estos micronutrientes cumple un factor diferencial en diferentes procesos de la planta. Es decir, es esencial y obligatorio que las plantas los contengan en concentraciones adecuadas para el óptimo desarrollo de nuestros cultivos. Con ellos es muy curioso porque carencias mínimas o excesos mínimos de estos micronutrientes nos pueden llevar directamente a disminuciones de rendimiento por carencias o por excesos o toxicidades. ¿Qué debemos hacer realmente para saber cómo están nuestros micronutrientes o qué cantidad de micronutrientes debería yo aportarle a mi cultivo o a mi suelo? Contar con un análisis de suelos, fundamental. Aguas o tejido, y eso nos va a dar un panorama general de cómo está el contenido de micronutrientes en nuestros cultivos. O suministrarlos de acuerdo a historiales de cultivo cuando pues no contamos con la disponibilidad de análisis de suelo. Esto es lo que le mencionaba, lo acuñamos como micronutriente porque su concentración o su contenido en planta realmente es bajo, es decir, es menos de un 20%, estamos hablando de un 20-25% de contenido en relación a los macronutrientes. Para recordarles la ley del mínimo, somos muy enfáticos en esto porque realmente las plantas necesitan 17 elementos, obligatorios 17. Aunque nuestros microelementos estén en menores concentraciones, no significa que no los necesite la planta. Recuerden que el factor limitante en todo sistema de producción o en todo cultivo siempre va a ser el elemento que se encuentra en menor concentración. Y tradicionalmente por diferentes factores de producción, de clima, de suelo y demás, esos factores limitantes o elementos que están en menor concentración suelen ser los micronutrientes. Entonces son esos elementos que aunque están en bajas concentraciones, debemos prestarle una atención fundamental para ellos. Algunos principios como fundamentales de estos micronutrientes, igual que en los macronutrientes, se clasifican de acuerdo a la movilidad, principalmente en suelo y en planta. Algunos de ellos, como zinc y molibdeno, presentan mayores movilidades, algunos que tienen muy baja movilidad son hierro, oro y cobre, que son inmóviles en el suelo o muy fáciles de lavar. Los síntomas en el caso de nuestros elementos de mejor movilidad como zinc y molibdeno, no nos vamos a centrar tanto en cloro, van a aparecer en hojas maduras, es decir, en hojas viejas porque son elementos móviles y las concentraciones de ellas pues van a estar un poco más elevadas. Lo que no sucede con elementos como hierro, oro y cobre, que sus deficiencias van a aparecer primero en nuestras hojas jóvenes o nuestras partes jóvenes de la planta porque son muy o poco móviles o inmóviles, por decirlo de alguna manera, y sí o sí se requieren análisis de tejidos vegetal. Aquí más o menos hablamos de 12, 14 de los elementos fundamentales para la planta, y el día de hoy vamos a tratarlo concerniente a boro, manganeso, zinc, cobre, hierro, molibdeno, como nuestros micronutrientes. Como son
en bajas concentraciones, se encuentran en bajas concentraciones tanto en la planta como en el suelo, el transporte de ellos se ve un poco más limitado. El transporte de estos microelementos, pues al igual que los elementos nutricionales de forma general, se va a dar por flujo en masa, difusión o intersección de raíces, que son esos procesos donde nosotros podemos intermediar para mejorar ese suministro de nutrientes a nuestras plantas. Y ¿qué factores influyen en la absorción de nuestros micronutrientes? Al igual que nuestros macros, nuestros micros están influenciados por diferentes factores, principalmente en suelo, que van a limitar esa absorción. Uno de ellos es materia orgánica. Algunos elementos suelen adherirse a materia orgánica y no se pueden tomar por las plantas, o en suelos de características orgánicas como andisoles, que aunque no son 100% orgánicos, tienen un contenido muy robusto de materia orgánica, o suelos ya muy orgánicos, tipo suelos de lagunas. Esos contenidos de materia orgánica nos va a limitar esas absorciones de micronutrientes, y son suelos en donde nosotros debemos preocuparnos un poco más por ese aporte de micronutrientes. Algunas condiciones meteorológicas o climáticas, específicamente precipitaciones. Algunos elementos como oro, en suelos donde las texturas son muy arenosas, tienden a lavarse mucho más fáciles que otros elementos, lo cual nos va a generar deficiencias muy marcadas. El pH del suelo es un factor muy condicional en la absorción o asimilación de nutrientes. Vamos a verlo más adelante, qué nutrientes son o se dificulta más la absorción de ellos por condiciones de pH. La textura de suelo es fundamental. Suelos con texturas muy arcillosas tienden a retenernos unos micronutrientes más que otros. Suelos con texturas muy arenosas nos dejan lavar unos micronutrientes más que otros. La textura del suelo es fundamental en esas relaciones o en esos factores que influencian la absorción de nutrientes y la interacción con otros nutrientes. Así como vimos en macronutrientes, en el caso de micronutrientes hay interacciones muy complejas entre todos ellos que realmente determinan procesos fisiológicos fundamentales en la planta. Un ejemplo de ello es el calcio, que realmente tiene interacciones con casi todos los elementos, y de igual manera todos los elementos tienen sinergismos y antagonismos con los demás elementos. Bueno, dentro de los factores que limitan esa disponibilidad de elementos, los vimos anteriormente macro, un poco como más generales, pero vamos a enfatizarnos un poquito más en ellos. Vamos a empezar por el cobre. El cobre es muy susceptible a alta lixiviación, es decir, suelos con texturas muy arenosas van a ser más deficientes en cobre porque es un elemento que se lava muy fácil, y suelos con pHs muy alcalinos. Esos pHs alcalinos nos van a generar esa pérdida de cobre o ese lavado de cobre, que aunque no es muy común que encontremos deficiencias de cobre en los cultivos, se puede presentar. En algunos casos, suelos muy orgánicos. En el caso de Boyacá, algunos suelos de la zona tomatera, Sáchica, Santa Marcha, Villa de Leyva, nos pueden presentar pHs alcalinos o texturas arenosas que nos van a, digamos que, ejercer o mostrar un lavado de cobre o una deficiencia de cobre. Para el caso de hierro, las deficiencias suelen presentarse más en esos suelos que tienen pHs alcalinos, es decir, pHs de, hablemos de 6 hacia arriba, aunque no estaríamos en lo correcto, pero hablemos de 6 hacia arriba. Suelos con ese tipo de pH van a ser mucho más susceptibles en deficiencia de hierro, porque el hierro se une a esos hidróxidos y nos forma precipitados de hierro insoluble para la planta. En el caso de interacciones con otros elementos, cuando tenemos deficiencias de manganeso, cobre o molibdeno, directamente vamos a tener deficiencias de hierro. Estos elementos cumplen una sinergia fundamental en múltiples procesos fotosintéticos que los vamos a ver más adelante. En el caso de manganeso, sus deficiencias principales se presentan en suelos orgánicos. Esos suelos productores de papa típico con altos contenidos de materia orgánica, suelos con pH mayores a 6 o condiciones de oxidación, es decir, suelos donde se inundan fácilmente y se lavan, se inundan fácilmente y se lavan, van a ser más susceptibles a presentar deficiencia de manganeso. Un caso típico de ellos son los suelos de la llanura, del llano. Entonces, esos oxisoles, que es el término de esos suelos, van a ser mucho más susceptibles a esas deficiencias de manganeso. El níquel, aunque no lo vamos a ver en esta presentación, cumple un papel fundamental dentro de los microelementos. Deficiencias se van a presentar más a menudo con suelos en donde encontremos pHs alcalino y condiciones reductoras. En el caso de zinc, las deficiencias se presentan mayormente con pHs mayores a 6.5 por la forma en que la planta absorbe zinc. Cuando tenemos excesos de cobre o hierro, hay muchas deficiencias de zinc, o cuando la capacidad de intercambio en nuestro suelo es muy baja, también deficiencias de zinc. Adicionalmente, él se une mucho a suelos muy orgánicos o con alta materia orgánica.
Por eso en esas zonas paperas propiamente dichas, tenemos que centrar nuestra atención principal en el aporte de zinc, sin contar que a nivel nacional es uno de los elementos que en más bajas concentraciones se encuentra en el suelo. Para el caso de nuestro boro, también es un microelemento que se va a encontrar en deficiencia cuando tengamos pHs alcalinos. Caso contrario del zinc, la deficiencia de este se va a presentar cuando tengamos baja materia orgánica. Es un elemento que se lexivia muy fácil, se lava muy fácil, y si no tenemos buena materia orgánica o buena arcilla en el suelo, se va a perder muy fácil y en suelos arenosos. Y el molibdeno, a diferencia de los demás microelementos, su deficiencia se presenta principalmente cuando tenemos pHs ácidos, por debajo de 5, óxidos de hierro y aluminio, concentraciones fuertes de aluminio y algunos excesos de cobre. Esta es como la tablita que nos indica de forma muy general en función del pH en donde se va a encontrar mejor la disponibilidad de elementos, la absorción de elementos y en donde se va a ver más limitada, que nos muestra que a pH mayores a 6.5 lo que son microelementos tienden a verse mucho más afectados en absorción y disponibilidad. Bueno, estas son como unas funciones muy macro de nuestros microelementos. Vamos a profundizarlas, especialmente en los 4 principales microelementos que vamos a trabajar el día de hoy. En el caso de hierro, manganeso, cobre y níquel, ellos son metal o se unen a metalproteínas, es decir, tienen la capacidad de constituir enzimas y luego proteínas fundamentales para el desarrollo. Manganeso y zinc son fundamentales en la activación de enzimas, hierro, cobre, manganeso son involucrados en el transporte de electrones, es decir, energía directa para la planta. Manganeso, zinc y molibdeno, digamos que trabajan mucho en disminuir el estrés en las plantas. Cobre, manganeso, zinc y boro son involucrados en el crecimiento reproductivo, formación de polen, elongación de tubo polínico, cuajado y demás, y boro y zinc son constituyentes de pared celular. Igual esto es un resumen muy macro y ya vamos a ver un poco más específico elemento por elemento. ¿Por qué son tan importantes los micronutrientes o por qué debemos enfocarnos en ese aporte de micronutrientes en el cultivo? Realmente ellos son lo robusto. Podríamos decir que la producción neta de nuestros cultivos está determinada por el contenido de micronutrientes, porque aunque tengamos cantidades significativas de macro, sin los micro no va a poder existir ese proceso de transformación y uso de esos macroelementos. Están asociados en viabilidad del polen, cuajado, floración, transporte de macroelementos, metabolismo de azúcares, se encargan de transporte y llenado de órganos de cosecha, resistencia a estrés, hay microelementos que los podemos aplicar para disminuir el estrés en los cultivos, nos forman enzimas fundamentales para diferentes procesos, fundamentales en muchos procesos fotosintéticos. Fotosíntesis no solo es magnesio y nitrógeno, sino hay otros microelementos fundamentales y también nos determinan el uso eficiente del agua. Es por eso que los microelementos, aunque solo los vemos como los elementos más pequeñitos, son indispensables para todos los procesos de desarrollo y crecimiento en las plantas. Vamos a iniciar con el hierro. Para mí siempre he tenido la concepción de que dentro de los microelementos el hierro es el macroelemento. Es decir, es ese elemento que debemos tener en mayores concentraciones respecto a los microelementos y que de acuerdo a su concentración en tejido y sus funciones propias de la planta destaca sobre los otros elementos. El hierro la planta lo toma como absorbido o lo toma la planta, su forma de absorción es como F3, es decir, hierro elemental 3, pero siempre tiene que estar quelatado. La planta lo toma o por mecanismos de quelatación natural que genera la planta en sus raíces cuando va a generar absorción de hierro, genera como una especie de quelatación orgánica y lo toma, o en esos agentes quelatados de hierro que nosotros aplicamos en el cultivo. A manera muy general, sus funciones dentro de las plantas están en formación de proteínas hemo y proteínas hierro-azufre, que son fundamentales en el proceso de fotosíntesis, igual que las ferredoxinas, y es fundamental como cofactor en el ciclo de Krebs. Igual tiene un papel muy importante en la formación de clorofilas, pero lo vamos a ver un poco más preciso, un poco más específico. Entonces dijimos que una de sus funciones es la formación de ferredoxinas. ¿Pero qué son las ferredoxinas? Son unas proteínas específicas, acá está la ferredoxina, la cual es fundamental el hierro. Este es el esquema general del proceso fotosintético. Está, digamos que muy resumido en 4 pasos y esta es la forma en que generan fotosíntesis las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llega la luz en la hoja,
la planta toma esa luz, genera unos electrones que se mueven, acá está nuestra molécula de agua, se rompe la molécula de agua y con este primer proceso de luz y agua generan como ciertas cadenas en la planta de transporte de electrones. Esos transportes de electrones se van a convertir en energía y en formación de azúcares de manera muy resumida. El hierro, al formar ferreoxinas, son unas proteínas especializadas en el transporte de electrones y la formación de energía propiamente dicha. Es decir, se encargan de esa producción, de uno de esos pasos de producción energética en el ciclo de la fotosíntesis. Sin hierro no tendríamos fotosíntesis completa. Básicamente lo que hacen es facilitar que la planta tome esa luz y pase de esa energía lumínica, que es la luz, a energía química, que ese es el fundamental o el básico del proceso fotosintético. Tomar esa energía lumínica, esa luz que nos provee el sol, y transformarlo en energía química que vendría siendo azúcares, almidones, fructosa, sacarosa, manosa, diferentes tipos de azúcares en la planta. Es una de las funciones del hierro, realmente participa de forma muy activa en ese proceso de transporte de electrones y conversión de energía. Otro componente fundamental que tiene el hierro en las plantas es activador enzimático. Vimos en presentaciones anteriores la función de las enzimas que se unen a proteínas y nos generan estructuras en las plantas. El hierro es componente de muchísimas enzimas vitales en el metabolismo de las plantas. Estamos hablando de cerca de 300 enzimas fundamentales en ese metabolismo de ellas, por lo cual lo hace un elemento de importancia. Fundamental a eso está asociado en la nitrato reductasa. Es una enzima encargada del ciclo del nitrógeno dentro de la planta, de convertir esas formas de nitrógeno diferentes que aplicamos a nitritos y posteriormente a proteínas y demás fuentes en la planta, aminoácidos y proteínas, para que se pueda dar todo ese proceso. Es decir, el hierro interviene directamente en esa asimilación del nitrógeno por las plantas. Está o tiene una participación muy significativa en la síntesis de ADN. Es decir, ayuda a ese proceso de división celular dentro de la planta para que se dé la replicación, crecimiento y demás. Entonces está muy asociado a esa síntesis de ADN. Y adicionalmente a eso, influye también en la formación de lignina. Indirectamente está asociado en ese proceso de rigidez de las plantas, de crecimiento celular, de rigidez de frutos y demás. ¿Cómo se representan sus síntomas de deficiencia? Dijimos que es un elemento de baja movilidad, ¿cierto? Entonces su clorosis suele ser muy similar a una clorosis de magnesio, que presenta una clorosis intervenal. Pero ¿cuál sería el patrón diferencial de la deficiencia de hierro a una deficiencia de magnesio? Que no inicia por hojas maduras, como iniciaba el magnesio, sino una clorosis férrica. Una deficiencia de hierro se va a presentar en hojas jóvenes, en esos primeros primordios de las plantas. Esto es el caso de fresa, estas son flores, esto es tomate, en esas hojas nudas, porque es un elemento poco móvil. Se va a presentar como esto, un amarillamiento general, a veces incluso lo confundimos con deficiencias de nitrógeno, pero siempre se va a presentar en hojas jóvenes. Siempre. En casos muy extremos, se tienden a tornar mucho más blancas las hojas que amarillas. Este foto de la izquierda podría ser un caso extremo. Adicionalmente de eso, también las plantas presentan un crecimiento bajo por división celular. Dijimos que el hierro es fundamental en formación de ADN, que es el componente fundamental para que haya esa división celular. Entonces, si no hay división celular, pues vamos a tener plantas muy pequeñas. Se presenta una inhibición completa del crecimiento radicular, no tenemos una muy buena área radicular, y entre las especies vegetales que más requieren hierro y muchas veces las que más descuidamos son las leguminosas. Son esas especies vegetales que más requieren hierro y que más fácil se nos van a ver las deficiencias de hierro muy marcadas en ellas. Cuando tenemos suelos que tienden a encharcarnos y se secan, se empiezan a presentar deficiencias de hierro muy marcadas. Ahí es donde tenemos que empezar a suplir ese elemento para evitar estos problemas que se van a presentar en las plantas. Es un elemento muy determinante en los procesos de rendimiento y calidad, porque interfiere directamente en fotosíntesis. Y recuerden que si no tenemos fotosíntesis, no tenemos rendimiento. Otro elemento fundamental dentro de estos microelementos es el manganeso. El manganeso particularmente las plantas lo toman como Mn2 o pues manganeso elemental. Igual cumple un sinnúmero de roles dentro de la planta. Dentro de los principales está el desdoblamiento de la molécula del agua. Vamos a explicar cómo se da. Transporta electrones en la fotosíntesis y también es fundamental en la detoxificación de especies reactivas de oxígeno
o en términos mucho más prácticos, disminuir el estrés en las plantas. El manganeso como agente desdoblante de la molécula del agua. En unas diapositivas anteriores les presenté cómo era como la fotosíntesis resumida. Este es el mismo diagrama. Entonces nos llega acá la luz, está el agua, lo toma en forma de agua, se rompe esa molécula de agua, se liberan hidrógenos que van a ser usados en el proceso fotosintético y queda libre oxígeno, que es el que las plantas nos producen. Ellas toman CO2 y producen oxígeno en este proceso. Acá es donde es fundamental el manganeso, en esta partición de esta molécula de agua, de pasar de este H2O para que queden los hidrógenos libres para proceso fotosintético y liberar este oxígeno. Acá es donde interviene directamente el manganeso. Él es el encargado de generar esta ruptura. ¿Y cómo lo hace? Él se une a complejos liberadores de oxígeno o OEC. Esos complejos son los encargados de generar esta ruptura del agua en esa fase lumínica de la fotosíntesis, o mal llamada fase lumínica de fotosíntesis. ¿Y qué pasa si tuviéramos deficiencias serias de manganeso? No tendríamos esta división, no tendríamos esta partición, no tendríamos producción de oxígeno por las plantas, no tendríamos generación de hidrógenos para el ciclo de la fotosíntesis y no tendríamos fotosíntesis. Incluso más serio que el hierro, las deficiencias de manganeso se ven seriamente castigadas en rendimiento. ¿Qué obtenemos con esta buena partición de la molécula del agua? Captura de energía, porque vamos a tener esos hidrógenos para producción de energía dentro de la planta, acumulación y ruptura del agua, lo que nos genera nuestro elemento propiamente dicho. Entonces, el manganeso es fundamental en el proceso fotosintético. Ya vimos que el hierro es fundamental en fotosíntesis, el manganeso es fundamental en fotosíntesis, y anteriormente vimos que magnesio y nitrógeno también tienen participación muy importante en ese proceso fotosintético. ¿Cómo se representan sus síntomas de deficiencia? El primer síntoma que aparece es una clorosis interminal en las hojas jóvenes. ¿Cómo se caracteriza? Porque empiezan por puntos pequeñitos amarillos y luego tienden a ser necróticos. Nosotros hablamos siempre de que nos genera una estructura como en forma de árbol. Si lo vemos aquí, nos genera como las ramitas de un árbol hacia arriba, es muy, muy marcada. Nos genera también una disminución del crecimiento radicular. Son síntomas muy similares a una deficiencia de hierro. Esos dos elementos se unen y generalmente la deficiencia de hierro está asociada a una deficiencia de manganeso. Se genera como un cofactor hierro-manganeso de deficiencia que nos vuelve esas hojas muy cloróticas y amarillas. En el caso de las plantas más susceptibles a deficiencias de hierro, los cereales, arroz, cebada, lúpulo, son muy, muy deficientes en esa deficiencia de manganeso. Estas son algunas fotos, esto es gulupa, deficiencia típica de manganeso, fue técnica del elemento faltante, y estos son cítricos, que es muy común que se presente deficiencia de hierro y manganeso asociada. Vimos que hierro y manganeso son fundamentales en ese proceso fotosintético. Vimos anteriormente el magnesio entre nuestros macroelementos. Esos tres elementos presentan una interacción iónica asociada a fotosíntesis. ¿Qué pasa? Generalmente son tres elementos asociados en esa deficiencia. Entonces se va a generar, cuando está deficiente los tres, una clorosis uniforme. ¿Por qué? El manganeso, el magnesio, recuerden que nos formaba clorofila. El hierro nos forma fitocromos que transportan energía en fotosíntesis, y el manganeso nos rompe la molécula del agua que da inicio a la fotosíntesis. Entonces, por eso esos tres elementos tienen una interacción directa en el proceso fotosintético o en esas clorosis que se nos presentan dentro de la planta. En diapositivas anteriores les presenté que yo lo llamo el triángulo de la fotosíntesis, como una manera más práctica, donde la molécula central hablamos que es el magnesio, ¿cierto? Por ser el formador de la clorofila o nuestro pigmento fotosintético. Pero tenemos dos elementos fundamentales que son hierro y manganeso, y estos dos elementos junto a nitrógeno, azufre y magnesio nos forman ese proceso fotosintético establecido. Estos 5 elementos son los asociados directamente en que haya un muy buen rendimiento fotosintético en las plantas. Por eso dentro de nuestro portafolio contamos con productos como Green Mix, que nos aportan estos 5 elementos y son activadores fotosintéticos netamente. Y por eso nuestras fuentes de hierro, como hierro manganeso o hierro molibdeno, vienen asociados en pares o tripletas iónicas. Otro de los microelementos en planta fundamentales y de los que a veces nos descuidamos mucho, a veces los aplicamos porque nos dicen que hay que aplicarlos, es el boro. Las plantas, el boro lo toman en forma de ácido bórico, no borato de sodio, sino ácido bórico. Su transporte se da en forma de ácido bórico de igual manera.
Es uno de los elementos en que a veces nos preocupamos mucho en aplicaciones en profloración o en floración y otras veces los descuidamos muchísimo. Es uno de los elementos que más se lavan en el suelo y en el que generalmente encontramos deficiencias en la mayoría de los cultivos. ¿En qué o cuáles son las funciones del boro dentro de la planta? La primera de ellas es la síntesis de pared celular. Sabemos que es un elemento estructural que nos ayuda a mejorar consistencia tanto de frutas como de órganos. Participa activamente en la formación de polen y el crecimiento del tubo polínico, que básicamente es producción. Es fundamental en el proceso de la síntesis de triptófano o ruta de auxinas y es fundamental en el transporte de fotoasimilados y este es un punto interesante que vamos a tratar. Como función es la primera que vamos a ver, es la síntesis de pared celular e integridad de las membranas. ¿Cómo lo hace? Técnicamente o fisiológicamente, el boro forma enlaces de pectina. ¿Y qué son esos enlaces de pectina? Básicamente se une como a cadenitas que están dentro de las células que se llaman ramogalacturonas o RG2. Estas uniones nos generan una cementación. De aquí, estas barritas verdes simulan dos paredes celulares y esta es la unión que se está presentando. Anteriormente vimos que estos lejecitos de acá eran boro, que serían nuestros ladrillos celulares y que aquí está, calcio. Vimos anteriormente que esto es calcio, que serían nuestros ladrillos celulares y acá está el boro. El boro básicamente es el cemento, el cementante celular por unirse a esas cadenas de pectina dentro de la planta. Lo que hace es formar enlaces cruzados para mantener esa integridad celular. ¿Y cómo podemos hacer una analogía de una planta con un buen suministro de oro a una planta deficiente de oro a esto? Tiene un muy buen suministro de calcio, esto es una pared, un muy buen suministro de calcio, pero no tiene un muy buen arreglo estructural. ¿Por qué? Porque no tiene ese elemento cementante como es el boro, que nos permite dar un muy buen arreglo celular o un muy buen arreglo estructural. Este es el ejemplo de una planta, o pues una pared, con un muy buen aporte de calcio y boro, una muy buena disposición de ladrillitos de calcio con un muy buen agente cementante que vendría siendo el boro. Es un ejemplo un poco práctico para que tengamos una analogía de esa función de boro dentro de las plantas, como síntesis de pared celular e integridad de las membranas. Entonces, siempre que busquemos mejorar la integridad, consistencia, firmeza, dureza de nuestros órganos, frutas, plantas o demás que se esté cosechando, vamos a pensar en boro y calcio como nuestros agentes cementantes de síntesis de pared celular y de integridad de las membranas. Influye directamente en el crecimiento del tubo polínico. Muchas veces vemos que tomate, fresa u otros cultivos que nos generan floración antes de un cuajado, que genera un aborto floral por deficiencias de boro. ¿Qué pasa? Como el boro regula esta parte, síntesis de pared celular e integridad de las membranas, como se está dando un rápido crecimiento celular en el tubo polínico, esta es nuestra florecita, esta aquí es el tubo polínico, se necesita un buen suministro de boro para que sea un crecimiento constante y continuo. Y entre más largo nuestro tubo polínico, pues más fácil vamos a polinizar. Entonces, las deficiencias de boro no nos generan un crecimiento del tubo polínico adecuado y por lo tanto no vamos a tener polinización y vamos a perder nuestras flores, no vamos a tener producción. Y también influye directamente en este proceso de formación de polen. Realmente así se forma el polen, parte de una célula, mitosis, meiosis, 4, se continúa duplicando. Aquí es donde es fundamental el boro porque él regula esta pared, esto que regula que sea una célula redondita, o en el caso de células vegetales diferentes, pero estas son ovocélulas, nos regula ese crecimiento continuo. Entonces, deficiencias de boro nos afectan directamente el proceso de floración y cuajado. Transporte de fotoasimilados es una de las funciones más relevantes que tiene el boro. ¿Cómo lo hace o cómo influye el boro en el transporte de fotoasimilados? Básicamente se une a complejos de azúcar. ¿Qué son esos complejos de azúcar? La planta hace su fotosíntesis y genera acumulación de azúcares en las hojas. El boro se une a complejos poliol-boro-poliol, que son uniones de azúcar, azúcar, boro, azúcar, azúcares tipo manosa y glucosa, y nos genera una rastreasa floema y una translocación hacia los órganos cosechables. Es decir, el boro tiene la capacidad del aumento del transporte vía floema de esos fotoasimilados o de esos azúcares. A mí me gustan mucho las analogías porque me parece una forma muy práctica de ver la función del elemento. Entonces, esta es una planta de papa, ¿cierto? Nosotros somos un productor de papa. La papa genera ese proceso fotosintético aquí en estas hojitas, acumula azúcares y demás, llega el boro, se une a esos azúcares,
fuerza a esos azúcares a salir de las hojas, pasar por el floema, que es nuestra tubería, se continúa uniendo a esos azúcares en el floema y al llegar al tubérculo órgano cosechable se encarga de descargarlos. En términos prácticos, nuestro boro sería un cotero. Entonces, somos un productor de papa, tenemos 500 bultos en nuestro lote, tuvimos una producción de 500 bultos de nuestro lote, nuestros 500 bultos de papa en nuestro lote vienen siendo los fotoasimilados de la hoja. Pero ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito cargar esos fotoasimilados de la hoja al floema y para yo poder vender mi papa necesito cargar esos bultos de papa, ¿a dónde? A un camión. ¿Y qué necesito para que me cargue ese camión? Necesito un cotero. Nosotros denominamos al boro como el cotero celular o el cotero fisiológico porque se encarga de cargar esos fotoasimilados. Una vez se han cargado a nuestro camión, que viene siendo nuestro floema, la carga viene siendo nuestro floema, necesitamos que se descargue en nuestras bodegas, que específicamente van a ser los tubérculos, hablando puntualmente de papa, o cualquier órgano cosechable, tomates, cebollas, fresas, bulupas, etcétera. Entonces el boro va a participar activamente en ese proceso. Y en ese proceso de descarga en nuestra bodega vuelve a interferir el boro. Por eso lo denominamos a él como nuestro cotero. Él es el encargado de cargar floema y de descargarlo. Por eso nos enfocamos mucho en aplicaciones de boro cuando queremos llenar más rápido o mejorar ese proceso de llenado o aumentar el contenido de azúcares. ¿Cómo se representan las deficiencias de boro en las plantas? Muerte de puntos de crecimiento. Vimos que él es fundamental en el proceso de división celular y lo más lógico es que si no hay división celular, lo primero que se muera son los puntos de crecimiento. Vamos a tener una pérdida sustancial de floración. Como no hay elongación de tubo polínico y formación de polen, se va a perder floración. Vamos a tener frutos deformes, en el caso de tomate, caída prematura de frutos, también disminución de crecimiento en raíces y disminución del tamaño de los frutos. Él está asociado a otros elementos como potasio, fósforo, magnesio y zinc, que determinan realmente ese crecimiento y ese llenado de calidad de nuestros frutos. También tenemos disminución de crecimiento radicular. Esto es soya específicamente en donde se suprime el boro, se presenta una disminución de crecimiento radicular. En el caso de frutales, la deficiencia de boro hace que aumente el contenido de la cáscara, por decirlo de alguna manera, y disminuya ese llenado, en este caso son los ovarios, o son carpelos de los ovarios de los frutos. En el caso de tomate podemos tener rajados prematuros o deformaciones en esta parte del cuello o llenados desuniformes, como se observa en esta imagen de acá. Dentro de ese grupo de elementos fundamentales que estamos revisando, el zinc es nuestro siguiente microelemento. La planta lo toma como zinc elemental. Los microelementos tipo metales, la planta los va a tomar en su forma elemental, en este caso zinc. ¿En qué lo requiere la planta? Viabilidad del polen. Así como el boro está relacionado directamente con el proceso de producción de polen, el zinc lo requiere la planta para que ese polen que produjo el boro sea realmente viable. Por eso nuestros productos están en relación boro y zinc, boro 5 o calcio borosín, fundamental en la formación de SOD o superóxido dismutasa. Básicamente es una enzima que se encarga de disminuir el estrés en las plantas, ya vamos a ver cómo lo hace, y es fundamental en la formación de hormonas de tipo auxinas en la planta. ¿Cómo participa él en esta formación de auxinas? Que si lo vamos a ver acá, básicamente él interfiere directamente en la ruta del triptófano, que son auxinas. Triptófano primero, luego nos genera auxinas. Nos disminuye el estrés en la planta y fundamental en la fijación de CO2. Este es un esquema, este es el proceso de producción de una papita. Entonces tenemos nuestros estolones y pasamos a la papita. En estos periodos de formación, la planta tiene la capacidad de censar estrés. Un ejemplo, estamos en este periodo de formación, me llovió mucho, no me llovió, tuve un ataque de gota, tuve un ataque de pulguilla, etcétera, y ella puede reabsorber estos estolones, o sea, hacer que no se formen papas. Las aplicaciones constantes, continuas o suficientes de zinc hace que este proceso de formación sea mucho más rápido y que la planta no nos pueda reabsorber. Cuando no somos juiciosos con las aplicaciones de zinc en nuestros cultivos, papa puntualmente, por este ejemplo, vemos papas robustas, grandes y demás, las vamos a arrancar y encontramos que 4 o 5 tubérculos. Tuvimos una deficiente aplicación de zinc. Entonces acá fundamental es el zinc. ¿Cómo se ven sus deficiencias? Básicamente un crecimiento atrofiado de las plantas. Es fundamental en los procesos de división celular y lo primero que se va a ver, es esa disminución de crecimiento dentro de las plantas.
poca formación de tubérculos en el caso puntual de papa, poca formación de flores o frutos en el caso de otros cultivos. Los entrenudos tienden a cortarse muchísimo en el caso de maíz, en el caso de tomate, leguminosas y demás, se cortan muchísimo porque no hay una buena división o un buen crecimiento celular. En casos extremos se presentan manchas necróticas en hoja y se suele presentar una clorosis intervenal, pero ya sea en términos medios de la planta. Entonces, esta es una deficiencia típica de zinc por clorosis. Estos son cítricos. Este es un bajo crecimiento por zinc. El maíz es fundamental los aportes de zinc, moderado y un adecuado zinc. Y adicionalmente, este elemento se une a otro cofactor que es el fósforo. El fósforo y el zinc están muy relacionados en diferentes procesos dentro de la planta que determinan crecimiento, desarrollo y demás. Entonces, siempre debe haber un balance adecuado, un aporte adecuado de fósforo y zinc. El molibdeno acá es absorción como molibdeno. El molibdeno es otro elemento fundamental en la planta. La planta lo toma como MO2 o molibdeno elemental. Sus deficiencias se van a presentar principalmente en suelos ácidos, como lo vimos anteriormente, a diferencia de los otros microelementos que se presentan en suelos alcalinos. Es fundamental en el metabolismo del nitrógeno en las plantas y se une a diferentes enzimas. El molibdeno, como parte fundamental del metabolismo del nitrógeno en las plantas, nos permite que ese nitrógeno que nosotros le aportamos a la planta en forma de urea, en forma de amonio, que la planta lo toma y lo transporta, ella lo pueda convertir en NO2 o NO3, que realmente es la forma en que ella va a aprovechar el nitrógeno. Y de esa forma de nitrógeno va a pasar a aminoácidos y a proteínas y a estructura dentro de la planta. Entonces, el molibdeno es fundamental en esa absorción de nitrógeno en la planta. Cuando tenemos cultivos con crecimiento en vicio, crecimiento muy robusto, determina que disminuye ese crecimiento vegetativo y pasa a crecimiento reproductivo porque va a permitir ese aprovechamiento del nitrógeno que la planta está tomando. Cuando tenemos ataques muy fuertes de plagas como ácaros, ataques muy fuertes de gota, de estos patógenos que se aprovechan de esos aminoácidos libres en hoja, el molibdeno disminuye esos nitratos y esos aminoácidos y forma proteínas. Él es fundamental para el proceso de absorción de nitrógeno. Sin molibdeno no teníamos conversión de nitrógeno en la planta. Y si no tendríamos nitrógeno en la planta, pues no tendríamos fotosíntesis, básicamente. ¿Cómo se representan las deficiencias de molibdeno dentro de las plantas? Una clorosis general es muy similar a una deficiencia de nitrógeno, entonces es muy común que las confundamos. Sin embargo, vimos que son elementos asociados. Entonces, si yo tengo una deficiencia de molibdeno, directamente voy a tener una deficiencia de nitrógeno. Y si tengo una deficiencia de nitrógeno, no directamente voy a tener una de molibdeno, pero son cofactores, son elementos que van juntos. En casos extremos voy a presentar manchas necróticas en este tipo, de este orden, en los puntos apicales de las hojas o en esos puntos terminales de las hojas. En el caso de crucíferas se van a deformar las hojas o se empiezan a volver en forma de cuchara, se va a presentar una disminución de crecimiento y floración, y para crucíferas se presenta una fisiopatía típica que se llama, pues lo llaman como cola de látigo, que es esto. Se hace muy pequeñita la hoja, se arruga muchísimo y tiende a doblarse, genera como una puntica de un látigo. Y el último elemento fundamental que vamos a ver de nuestros microelementos es el cobre. Creo que es de los elementos que menos atención le ponemos a la planta y fundamentales en muchísimos procesos. El cobre la planta lo toma como cobre elemental. Participa en la SOD, que vimos que participaba el zinc, que es la cobre zinc superóxido dismutasa. Ahora sí vamos a ver cómo funciona. Forma parte del citocromo, es decir, participa en procesos energéticos de la planta y es fundamental para inducir resistencia en la planta. Adicionalmente, eso también trabaja en la formación del polen. Entonces, tiene la capacidad de formar cobre, zinc, superóxido dismutasa. Básicamente, ¿qué es eso? Es una enzima que tiene la capacidad de disminuir el estrés en la planta. Cuando una planta se estresa, esta, que es la SOP, cuando una planta se estresa genera radicales libres, que son formas de oxígeno tóxico para la planta y no generan esto, estrés oxidativo en la planta. Las aplicaciones de zinc y cobre tienen la capacidad de disminuir esos oxígenos reactivos, esos oxígenos tóxicos dentro de la planta, donarles electrones, convertirlos en otras sustancias y disminuir esos procesos oxidativos. Se han hecho estudios con aplicaciones de cobre y zinc
en mezclas con herbicidas, en mezclas con fungicidas y con otras moléculas que tienden a generarnos estrés en la planta, y se ha encontrado que tienen la capacidad de disminuir significativamente el estrés en las plantas por un factor netamente enzimático. Entonces, el cobre y el zinc participan activamente en la disminución de estrés en nuestras plantas. Las otras dos funciones que vimos es que se une a las plastocianinas y que nos forma polen, y nos hace falta la de inducción de defensa. ¿Qué son las plastocianinas? Vimos ese esquema de fotosíntesis anteriormente, este es el mismo esquema de fotosíntesis. Aquí nos llega la luz, en esta parte de acá, la imagen de la izquierda abajo. Aquí abajo tenemos nuestra molécula de agua que se parte, genera, transporta electrones, y aquí genera energía para formar azúcares. Entonces, el cobre es fundamental. Aquí en el cobre nos hace como un puentecito para que esos electrones que se están generando puedan pasar y continúe con el proceso de fotosíntesis. Es otro elemento fundamental en ese proceso fotosintético. Sin el cobre no tendríamos energía en la planta para ese proceso de formación de azúcares o fotosíntesis dentro de ella. Tiene la capacidad de formar granos de polen. Vimos que el boro nos ayuda al elongamiento del tubo polínico, ¿cierto? División celular en los granos de polen. El zinc nos ayuda a que esos granos de polen realmente sean células viables, pero el cobre es el encargado de formarlos. Es fundamental en esos procesos de división celular para que se nos formen esos granos de polen. ¿Cómo se ven las deficiencias de cobre? Básicamente se van a ver primero en hojas jóvenes y tienden a rosetarse, toman un color verde oscuro y se tuercen en forma de roseta. Es como muy raro que encontremos deficiencias de cobre porque se requieren muy bajas cantidades y nuestros suelos nos aportan, digamos que cantidades aceptables de cobre, pero puede que se nos presente. Se presenta doblamiento y entorchamiento de tallos y ramas. Este es un ejemplo de elemento faltante en tomate, donde lo primero que hace es entorcharse ramas y tienden a entorcharse tallos. Se disminuye la formación de frutos y semillas. Muchas veces tenemos semillas que no nos germinan por deficiencias de cobre, básicamente porque no hay muy buena producción de polen. ¿Qué productos manejamos nosotros dentro de nuestra línea o dentro de nuestra empresa Ingeplan para suplir estas deficiencias de estos microelementos? Para eso tenemos nuestra línea Glucoplan. Se nos mete de colado el calcio porque es macroelemento, pero nuestra línea Glucoplan es la línea que está enfocada en esa disminución de deficiencias, por falta de esos elementos. Dentro de ellos tenemos Glucoplan calcio, oro, zinc, que nos aporta calcio, oro y zinc. Vimos las funciones conjuntas que tiene el calcio y el boro y el zinc en relación 1:1. Nuestro Glucoplan boro zinc complex con un alto aporte de boro, 100 gramos por litro, y de zinc, 50 gramos por litro en relación 2:1. Nuestro Glucoplan manganeso zinc, que vimos que estos dos están ampliamente unidos o que trabajan juntos para la disminución de estrés en las plantas, y nuestro Glucoplan hierro manganeso, que vimos que son fundamentales en esos procesos fotosintéticos de las plantas. Adicionalmente, contamos con Actifil Green Mix como activador fotosintético y otros productos de nuestra línea Glucoplan que son fundamentales en ese aporte de elementos menores, incluyendo nuestras líneas de menores edáficos granulados. Bueno, hasta aquí sería esta parte de nuestra capacitación en elementos menores. Muchísimas gracias por la participación. Es un gusto tenerlos aquí